Políticas públicas y concertación de actores. Este análisis se propone desglosar el desarrollo local desde una perspectiva crítica y situada de la provincia de Misiones, Argentina, para proyectar una autonomía real frente a las hegemonías del capital global. Es imperativo entender que el territorio no es un mero tablero donde operan las empresas, sino un tejido vivo de relaciones sociales y ambientales. Para introducirnos en la temática, vamos a intentar realizar una historia visual, la dialéctica del desarrollo en Misiones. Como introducción a la narrativa situada, nos imaginaremos que el protagonista de esta historia es Nahuel. Nahuel es un técnico, un joven técnico superior en agroecología, graduado en una institución pública de Misiones, en el IMES. Su trabajo no es en una oficina, sino en la capoeira, en las chacras y en las comunidades. Nahuel actúa como un articulador territorial, un puente entre el conocimiento académico, el saber hacer de las familias colonas y la cosmovisión de las comunidades mbiaguaraní. Su misión es aplicar la teoría de Arocena y la CEPAL para construir autonomía, enfrentando las tensiones del contexto neoliberal actual. Vemos entonces en esta primera ponencia el mito del desarrollo versus la realidad territorial. La realidad territorial, la tensión entre el modelo impuesto y la identidad local. En la imagen tratamos de contextualizar lo que nos dice Arocena y hace referencia a la famosa larva extractivista, o sea, el modelo impuesto. En realidad, si tratamos de hacer una explicación situada, Nahuel es el técnico agroecológico que observa desde la ruta este paisaje de monocultivo de pino. Esta imagen representa el pecado original del desarrollo del que habla Arocena, que es un modelo etnocéntrico implantado desde Buenos Aires, que ve a Misiones solo como proveedora de materia prima barata, madera para pasta de celulosa. Este modelo extractivista genera empleo temporal, pero destruye la biodiversidad de la selva paranaense y desplaza a la agricultura familiar. Es la sociedad a dos velocidades que el texto critica. Si tratamos de hacer entonces la explicación situada, vemos que Nahuel trabaja en la chacra de una comunidad mbiaguaraní, en contraste con la imagen anterior. Aquí se ilustra la diferencia agroecológica. No es una imposición externa, sino una construcción de autonomía, basada en el diálogo de saberes. Nahuel aporta conocimiento técnico sobre bioinsumos y trazabilidad, mientras la comunidad aporta su conocimiento ancestral sobre la selva paranaense y el cultivo de yerba mate bajo monte. Están creando entonces un sistema diversificado que valoriza los recursos endógenos sin destruirlos, plantando mandioca, batata y esencia junto a la yerba. Redes socioproductivas versus oligopsonio neoliberal. Este par de imágenes aborda la dimensión económica de la agroecología. La Feria Franca como resistencia, soberanía alimentaria. Como podemos visualizar, lo que son las ferias francas, conocidas en gran parte de los municipios de la provincia de Misiones, así como en el país, es una de las alternativas de comercialización que existen, en las cuales se refleja lo que es
la soberanía alimentaria. Cuando visualizamos, por ejemplo, en una explicación situada, cuando hacemos la referencia de lo que es el productor, en este caso la productora, que en la Feria Franca se presenta con su producción, pongámosle un ejemplo claro de decir que la productora es de la Feria Franca de Oberá, puede ser un modelo socioproductivo más eficiente y resiliente frente a lo que es el capitalismo liberal, según la CEPAL y Arocena. Pongámosle que la Feria Franca es una alternativa porque reduce lo que es la intermediación, el costo de lo que es el origen al destino, llegando a lo que es el consumidor, ¿sí? La productora recupera el control de su excedente, en las cuales puede canalizar en esta alternativa de comercialización, en las cuales los productos pueden tener un valor adicional, hoy por hoy, con lo que son las posibilidades de certificados orgánicos o certificación orgánica, con todo lo que son los productos agroecológicos. Esto se puede dar con el apoyo de instituciones y de técnicos territoriales en las cuales pueden acompañar o acompañan a redes, organizaciones y distintas formas o modelos de organización en las cuales pueden llegar a certificar su producción. Entonces, la producción se vende directamente al consumidor local, se fortalece el mercado regional y se va logrando lo que es la soberanía alimentaria en toda su dimensión. Esta es una economía social que se basa en lo que es la reproducción de la vida y no en lo que es la acumulación de capital. Se valoriza lo colectivo y el trabajo en redes por sobre todo. Cuando empezamos a ver la otra disposición de decir, bueno, un productor, por ejemplo, yerbatero, en las cuales se encuentra en esta imagen, vamos a decirle, poner un nombre Don Pedro, en las cuales su producción termina canalizando en un secadero local, en las cuales este modelo es se puede decir como que va perdiendo la posibilidad del precio en un mercado desregulado y muchas veces esto está acompañado por grandes industrias en las cuales disponen del precio que gran parte el productor ya no tiene ninguna incidencia. Entonces, este productor yerbatero, que por lo general no pertenece a organizaciones, sino que se encuentra en forma individual, entrega su producción en un secadero industrial que está desregulado tras la pérdida de las facultades del INIM hoy por hoy. Entonces este paisaje corporativo termina siendo impersonal, que ilustra justamente lo que es el oligopsonio, en la cual Arocena advertía que, por ejemplo, sin control decisivo sobre el excedente, la sociedad local desaparece o tiene muy pocas chances de lo que es desarrollarse localmente, en especial cuando nos planteamos lo que es la agricultura familiar, ¿no? En este caso, el productor Don Pedro termina quedando aislado y sin una red social de contención, en la cual recibe un precio impuesto por grandes capitales que muchas. En este otro díptico, la dimensión territorial e identidad. El sistema de acción, colono, arraigo y diversidad. El conocimiento ancestral en vía la selva ecosistémica. En este caso también podemos observar, por ejemplo, de lo que es la interacción, en este caso de un técnico con un integrante de una comunidad indígena, en lo que se hace referencia, por ejemplo, a los servicios ecosistemas con el conocimiento local, el desarrollo de las comunidades relacionadas con la biodiversidad y su relación en lo que es el cuidado del monte, el cuidado de la naturaleza. Hacemos una referencia de lo que es todas las comunidades indígenas o las comunidades relacionadas a lo que es el cuidado medioambiental, muchas organizaciones que están vinculadas con
lo que es el tema de biocarbono, lo que es el tema de reforestar, a realizar recuperación de montes, recuperación de capueras. Es una actividad en la cual las familias se van involucrando, teniendo en cuenta y la concientización de lo que es la pérdida y la recuperación de los montes. Aportando en forma natural a los servicios ecosistémicos, ¿no? Como ser los remedios naturales, como ser el aprovechamiento de mieles, el cuidado y selección de especies nativas y vegetales, o el cuidado de la flora y fauna nativa de los animalitos, ¿sí? Cuando hacemos referencia al sistema de acción colono, arraigo y diversidad, eh, podemos visualizar un productor que está haciendo una producción de injerto en la cual no solamente trata de valorizar justamente lo que son las plantas, sino también poder hacer una producción que sea sustentable con el medio ambiente. Entonces el injerto termina siendo también un eje fundamental en lo que es la producción vinculada a lo que es la biodiversidad. Entonces, diversificando la producción es una forma también de resistencia para el productor. Entonces la agroecología no es solamente sospechosa de explotación, sino una apuesta a la vida y también a la continuidad de su comunidad local, que es un sistema de acción sobre un territorio que es limitado, que se va trabajando entonces cada productor en sus lotes, pero tratando de diversificar la mejor y mayor cantidad posible. Cuando hacemos referencia a lo que es el conocimiento ancestral, lo que son las comunidades en BA, la selva ecosistémica, también conocemos muchas veces lo que son los Karai Miri, líderes espirituales, que son los que forman parte referentes espirituales en las comunidades guaraníticas, que van, por ejemplo, en esta imagen explicando lo que es la parte de la producción apícola, lo que es la parte de meliponias. Entonces, la cría de abejas nativas sin aguijón. Las comunidades tienen un respeto enorme con lo que es la producción de la selva, los montes y el cuidado que es necesario y el respeto de la naturaleza por sobre todo. Entonces, esta dimensión territorial de Misiones se debe incluir todo lo que son los servicios ecosistémicos de la selva paranaense, valorizando lo que es el conocimiento local, con todas las comunidades que la van integrando y por sobre todo también la participación de las instituciones y los técnicos territoriales para la apoyatura y el poder visualizar, digamos, todos estos saberes que están en los territorios para lo que es la resistencia frente a lo que son avasallamiento en los territorios, que hoy por hoy se está reflejando mucho en lo que son las comunidades también. Entonces, cuidando la naturaleza sin destruirla, cuidando lo que es la biodiversidad con todos los recursos que hay, que es las mieles nativas, las esencias, que se conoce como farmacias naturales, se va transformando la identidad cultural en una fuerza económica que es autónoma. Por ejemplo, lo que es la tecnología AgTech se utiliza no solamente para servicios globales, abstractos, sino también para solucionar problemas específicos, que hoy por hoy tenemos que pensarlo a partir del agricultor familiar, del colono, en su región, en su zona, entonces de ir trazando todo lo que es la logística desde la producción, desde el origen hasta el consumidor. Entonces, todo lo que es la logística, la trazabilidad, la certificación orgánica, esta trazabilidad nos permite lograr una soberanía al agricultor familiar y las organizaciones que emprendan en esta dinámica. Entonces va a permitir que Misiones, que sus organizaciones locales desde sus territorios se vayan integrando al mundo desde una identidad fuerte que demuestre y se refleje que la agroecología es la máxima expresión de un desarrollo local autónomo que no pide permiso
a los centros de poder, sino de que es soberanía alimentaria y también lo que es la agroecología que brinda salud, el desarrollo local desde las familias, desde el territorio local. Me parece a mí de que basándonos en lo que es la realidad, de lo que se visualiza en el contexto local, territorial, provincial, nosotros podemos decir que consideramos que todas las instituciones educativas o gran parte de las instituciones de Misiones, que son las escuelas CEFA, la CIEA, el IMES, la Universidad Nacional de Misiones, que están evolucionando para no ser solamente meras transmisoras de paquetes tecnológicos, sino también la idea es que se conviertan en centros de concertación territorial y diálogo de saberes. La Universidad Nacional de Misiones ya hace muchos años que también llega a los territorios para hacer relevamiento, para que la educación esté cerca a los territorios. Entonces, son factores muy importantes que hay que valorizar. Entonces, esto de fortalecer la identidad del actor, la educación, entonces se debe descolonizar el currículum, es como decir, dejar de enseñar el modelo evolutivo tradicional que la larva extravista, de todo lo que es la extracción de los recursos como que es el único camino, sino que el otro enfoque es lo importante, que es integrar a la agroecología y a la economía social, no solamente como técnicas alternativas, sino también como una base estratégica del desarrollo provincial, y es hacia lo que estamos yendo, por lo menos lo que se intenta, o por lo menos hay actividades que se van llevando lo que es la agroecología como un factor esencial para lo que es el desarrollo de los territorios y el desarrollo local. Muchas veces las políticas nacionales son cambiantes, pero eso no significa que sea algo estático, sino que la idea que la agroecología tenga un camino y por eso se van construyendo redes en todo el país para que la agroecología sea el camino para la soberanía alimentaria de los territorios. Entonces, validar el saber local y ancestral, en donde las escuelas, las instituciones incorporan formalmente lo que es el conocimiento ancestral, por ejemplo, de lo que son los caraí, mirí, por ejemplo, los pequeños agricultores familiares en sus territorios. Estas identidades de actores se fortalece cuando la comunidad educativa, cuando los docentes, cuando los estudiantes, también los técnicos, entienden que el conocimiento sobre la selva paranaense y la diversidad de las chacras tienen no solamente un valor económico y científico, como la ingeniería genética, todo lo que es la parte de producción mercantil, sino que tiene un valor muy importante que va hacia la soberanía alimentaria de los pueblos con una construcción colectiva desde lo local. Entonces, formar en gobernanza y cooperativismo es esencial en todo lo que son las comunidades educativas. No solamente conocer las técnicas de cultivo, no sirve si el productor está aislado, por ejemplo, si no se construye redes entre productores, entre organizaciones. ¿Por qué? Porque las redes, no solamente locales, municipales, territoriales, provinciales, interprovinciales, nacionales, y también a nivel mundial, existen redes en las cuales la agroecología es un eje fundamental para el desarrollo de los pueblos, y las instituciones educativas deben ser un eje primordial en el desarrollo de los pueblos. Entonces, formar articuladores territoriales, técnicos capaces de crear y gestionar mesas de gobernanza y cooperativas es fundamental. Enseñar a analizar mercados y qué son los oligopsonios para defender el excedente local también. Entonces, desarrollar la soberanía tecnológica
cercana al agricultor familiar es fundamental. Entonces el enfoque de Silicon Misiones Rural es clave y fundamental, entonces que la educación también técnica debe orientarse al desarrollo, acompañando al desarrollo tecnológico, por ejemplo, de las AgTech local, trazabilidad, certificación participativa, bioinsumos, que reduzcan la dependencia de los dólares y agroquímicos importados, permitiendo una integración global soberana de los pueblos. Bueno, esto nos introduce entonces a la ponencia del sujeto misionero, ¿sí? Con las conceptualizaciones sobre desarrollo local, en donde se posiciona la realidad de Misiones frente a la teoría de José Arocena. El desarrollo no es algo que llega de afuera, o sea, es una inversión extranjera, masiva, sin red, sino que es algo que se activa desde adentro. El territorio misionero no es un mapa vacío, es un patrimonio de biodiversidad y cultura agraria. Cuando visualizamos que el sujeto versus el derrame, en estas imágenes tratamos de capturar lo que es la esencia de la frase y la teoría de José Arocena, que se enfatiza que el desarrollo proviene de los propios recursos, la cultura y la biodiversidad de la región. El sujeto misionero es el agricultor familiar en su entorno, por ejemplo, en las comunidades de el municipio de Dos Hermanas, Paraje Laguna Azul. Entonces se establece un contexto de territorio misionero que no es un mapa vacío. Se enfoca en una familia campesina, en agricultores familiares, productores rurales que trabajan en su propia tierra o sobre el arraigo de la tierra. Entonces, no es un entorno de agricultura industrial, en cambio muestra lo que es la biodiversidad y la cultura agraria como una práctica viva, lo que es la diversidad de cultivos y lo demuestra con cada producción, con cada chacra. Entonces esta imagen de lo que cada uno, cuando vemos un agricultor familiar en su chacra, vemos una chacra diversificada. Entonces esta identidad local, que es la tierra colorada, la vegetación subtropical, que esta composición sugiere que la vida y el desarrollo ya existen en este lugar. Entonces vemos que priorizar al colono y la biodiversidad como patrimonio no es solamente un recurso que es exportable, ¿sí? Entonces podemos señalar que Arocena advierte sobre la iniciativa privada como una trampa, sin una red social. Entonces la libertad de mercado se vuelve estrategia de supervivencia aislada. En este caso, el paisaje de la biodiversidad y la cultura agraria nos ofrece una perspectiva más amplia para anclar el concepto de patrimonio de biodiversidad. Entonces, un paisaje aéreo sutil que nos refleja un mosaico único de lo que es la región de Bernardo de Irigoyen, lo que es las características del relieve, la biodiversidad del monte. Entonces, lo crucial aquí es que no vemos vastas extensiones de monocultivo industrial, lo que sugería una inversión extranjera masiva, como en Brasil, por ejemplo, sin red, que muchas veces vemos lo que es el monocultivo, entonces, o la pampa, y acá es totalmente diferente. Entonces, a cambio, vemos un tejido complejo donde las pequeñas granjas familiares, agricultores familiares y su cultura agraria se van integrando dentro de la selva nativa remanente. Esta coexistencia es un verdadero patrimonio y el motor del desarrollo local sostenible de la comunidad. Bueno, en esta imagen hacemos alusión a la conceptualización sobre desarrollo local, el sujeto agrario de Misiones o el sujeto agrario y cultural. José Arocena sostiene que el desarrollo local no es un proceso de derrame externo, sino la activación de la sociedad local. En Misiones esto implica romper con la lógica extractivista, o sea, monocultivo de pinos o grandes represas, para priorizar al colono y la biodiversidad. Tenemos que hacer una perspectiva disruptiva donde, mientras la economía liberal
ve al territorio como un recurso, la autonomía lo ve como un patrimonio. Esto es muy importante, ¿sí? Para lograr una proyección agroecológica, el desarrollo local entonces debe ser un proceso de diversificación y enriquecimiento de las actividades económicas en un territorio dado, mediante la movilización y coordinación de sus recursos. Esto nos recordaba a Arocena en 1995. ¿Sí? A partir entonces del texto de José Arocena y la realidad de Misiones, podemos estructurar una crítica profunda al concepto de desarrollo como desenvolvimiento natural, contrastándolo con la urgencia de una autonomía agroecológica frente al modelo liberal actual. Cuando planteamos la crítica al mito evolutivo y al contexto neoliberal, se analiza podemos considerarlo como un concepto del pecado original del desarrollo como un mandato de posguerra en el contexto actual 2024-2025, con lo que es la desregulación de entes como el INIM, que representa un riesgo de transformación a la sociedad local en un simple agregado dependiente si no se fortalece la red social. Entonces las iniciativas privadas sin concertación y solamente la supervivencia de un solamente actor y no de lo colectivo. Entonces, el desarrollo como mito versus la construcción de autonomía. Entonces, Arocena plantea que la noción de desarrollo nació con un pecado original, ser un subproducto del orden de posguerra para el tercer mundo, a desarrollarse o desenvolverse. Significó seguir una línea evolutiva predeterminada hacia la sociedad industrial. Cuando planteamos una crítica situada en Misiones, históricamente a Misiones se le asignó el rol de la larva que debía transformarse en mariposa industrial a través del extractivismo, madera, pastes de celulosa, grandes represas, y sin embargo el texto advierte que este camino es etnocéntrico. ¿Cuál es la diferencia con lo agroecológico? Mientras el desarrollo tradicional busca que el colono evolucione hacia un empresario capitalista dependiente de agroquímicos, la agroecología es un proceso construido por los actores locales. No es una ley natural impuesta desde afuera, sino una construcción de algo nuevo, no una construcción de un modelo fallido. Cuando se plantean las redes, las pequeñas pymes y la dimensión territorial, nos situamos en diferentes tipos de experiencias y una de ellas son las ferias francas como modelos socioproductivos más eficientes. Siguiendo autores como Agón y Vázquez Barquero, la competitividad de Misiones reside en su capacidad de articular redes cooperativistas u otras organizaciones que valoricen los recursos endógenos que son las selvas paranaenses, sus recursos del monte sin destruirlos, sino una relación armoniosa entre los seres humanos con el medio ambiente. Las iniciativas locales frente a las políticas nacionales actualmente podemos decir que Arocena analiza cómo la crisis de los estados benefactores dio paso a discursos neoliberales que valorizan la iniciativa privada para debilitar el Estado central. En este contexto del gobierno nacional, por ejemplo, el gobierno actual promueve una libertad de mercado que en la teoría de Arocena podría ser una trampa, y si la iniciativa local se entiende solo como emprendedurismo individual sin una red social, se convierte en lo que el autor llama un juguete para divertir a los desocupados o una estrategia de supervivencia en una sociedad a dos velocidades y a una crisis de lo que son las economías regionales. Si analizamos a nivel de una disrupción misionera, las políticas liberales actuales tienden a la desregulación, como por ejemplo lo que sucede con el INIM y la yerba mate. Según también José Arocena, podemos analizar para que exista una sociedad local, los actores deben tener un control decisivo sobre el excedente de su producción o de la producción local. Si la desregulación permite que grandes capitales o grandes industriales coopten el precio de la materia prima, la sociedad local termina siendo disminuida o termina desapareciendo en una crisis económica para convertirse en un simple agregado social dependiente. Entonces, generando
desfasajes económicos como el oligopsonio, que es una estructura de mercado de competencia imperfecta, que se caracteriza por la existencia de pocos compradores demandantes, por ejemplo, los industriales yerbateros, y muchos vendedores oferentes. En este caso, 13.500 pequeños productores yerbateros. En este escenario, los compradores poseen el poder de controlar los precios y las condiciones de compra, que terminan perjudicando a los productores al imponer precio bajo. ¿Cuáles son una de las características principales? Podemos señalar, por ejemplo, pocos demandantes, muchos oferentes, un número limitado de grandes empresas, compra a una gran cantidad de pequeños productores, lo que es el poder de mercado. Los compradores influyen decisivamente en los precios y las condiciones de los productos. Podemos plantear también una situación de dependencia, que los productores, que son los vendedores, tienen pocas opciones para vender sus productos. También existen barreras de entrada. ¿Cuáles son? Pueden darse también en mercados con barreras que dificultan la entrada de nuevos compradores. Por ejemplo, la industria del cacao, del tabaco, la yerba mate, por ejemplo. Podemos pensar pocas multinacionales que compran la producción de miles de pequeños agricultores, también los grandes supermercados o grandes cadenas que compran productos a pequeños proveedores agrícolas. Bueno, en esta ponencia podemos observar la selva paranaense y pymes, pequeñas y medianas empresas, donde Vázquez Barquero argumenta que el desarrollo local utiliza recursos endógenos. Para Misiones, la selva es el centro, no el límite. Valorizar el conocimiento local versus exportar la materia prima. Misiones como sistema de acción, la identidad del colono misionero basada en el arraigo y la biodiversidad. Es el sistema de valores interiorizado, ¿no?, que Arocena considera como fundamental. La agroecología como resistencia. La agroecología es la herramienta para que la iniciativa no sea sospechosa de explotación, como temían los antiguos planificadores, sino una apuesta a la vida. A diferencia del modelo liberal, que ve al productor como un individuo aislado, la visión agroecológica y localista de Arocena requiere concertación de actores. En cuanto a la comparativa que podemos hacer de proyecciones entre el concepto de Arocena, lo que es el modelo liberal actual de Milei versus la proyección agroecológica de Misiones, podríamos comparar o imaginarnos una matriz donde esté la iniciativa. Por ejemplo, el modelo liberal, podemos decir de que es individualista, es competitivo y es desregularizador. Ya lo vimos en múltiples institutos y ministerios del Estado Nacional que se disolvieron y así nos está yendo. En cuanto a la proyección agroecológica de Misiones, esto se contrapone notoriamente, en donde se potencia lo colectivo, se potencian las redes sociales, las cooperativas y las redes solidarias. En cuanto a lo que es el territorio, el modelo liberal actual, el que estamos viviendo, remarca o se fortalece con el espacio para la inversión extranjera. Es así que tenemos el desembarco de empresas anglo-estadounidenses, en donde prácticamente están haciendo enclaves industriales. En cuanto a la comparación que podemos hacer con lo agroecológico, el pensamiento y la filosofía agroecológica de Arocena, podemos contrarrestarlo con un escenario de soberanía alimentaria. Ahora, si nos imaginamos en lo que es el papel del Estado, bueno, en el actual modelo liberal se pretende o se proyecta una ausencia técnica, un desguace del Estado y una desregulación. Ya lo vimos con decretos como ser el 7023, que terminó esquilmando a los pequeños productores yerbateros y a las economías regionales.
versus lo que nos propone Arocena con el modelo agroecológico de planificación participativa y desarrollo local. Ahora, en cuanto a la identidad, podemos contraponer también el modelo liberal, es preponderantemente un consumidor global de puertas abiertas, como nos está demostrando, sin ningún tipo de regulación, en donde se abren las importaciones y las exportaciones. Puede salir el producto, ¿sí? Del que sea amigo, digamos, de los mercados. Ahora, en cuanto al modelo de desarrollo local, se contrapone notoriamente en lo que es el actor social. Si, digamos, si hacemos situando, digamos, la territorialidad, el colono y agroecólogo, ¿sí? Con las redes de comercio justo. Cuando se plantean el tema de actores, lo que es el aprendizaje, las redes y sistemas socioproductivos, la resistencia de las ferias francas, según el autor Gabriel Agón y Cortés de la CEPAL, desarrollo económico local y descentralización en América Latina, en el año 1998, la competitividad del territorio depende de su capacidad para articular redes. Por ejemplo, en Misiones las ferias francas representan el sistema socioproductivo territorial más eficiente para resistir a la cooptación capitalista. Entonces, con un contraste histórico, por ejemplo, el sistema del mensú y la explotación, que muchos recordarán historia de lo que era el tema del sistema de los mensúes en las tierras yerbatera, que estaban subordinadas al trabajador a la voluntad de Buenos Aires o de capitales extranjeros. Entonces, desde una prospección, la autonomía regional se construye mediante la economía social, que al reducir la intermediación, el productor misionero recupera el control de su excedente, logrando una soberanía alimentaria que es el pilar de la autonomía política. También es importante señalar que las políticas públicas, una de lo que es la bibliografía de la CEPAL, enfatiza que las políticas públicas deben ser concertadas y no impuestas desde el centro, para evitar la cooptación hegemónica. Entonces, el aprendizaje territorial, que son los actores locales, las cooperativas, las universidades, el Estado provincial o organizaciones, deben gestionar sus propios procesos de innovación. Y la gobernanza es no esperar soluciones del mercado global, sino fortalecer el mercado regional. La sociedad local es un sistema de acción sobre un territorio, capaz de producir valores comunes y bienes localmente gestionados, según lo decía don José Arocena en 1995. Cuando se plantea lo que es la concertación y la autonomía de los pueblos, también se plantea que la conclusión es política. ¿Por qué? Porque la autonomía se logra mediante la agroecología y la gestión local de los excedentes con el valor agregado. La identidad cultural de los pequeños productores, del productor, es la mayor ventaja competitiva contra la homogeneización de la globalización. Entonces, tenemos que tener en cuenta una proyección de autonomía, como por ejemplo proyectar una misiones autónoma en este contexto 2026. Debemos aplicar lo que Arocena llama la dialéctica entre lo global y lo local. No se trata de aislarse, sino de integrarse al mundo desde una identidad fuerte. Lo que es la autonomía se logra cuando el sistema socioproductivo territorial deja de ser un engranaje de la acumulación de capital transnacional para convertirse en un sistema de reproducción de la vida. Lo que es la agroecología no es solamente una técnica de cultivo, sino tampoco siguiendo autores propuestos, sino la máxima expresión de un desarrollo local que recupera la capacidad de decisión sobre el propio suelo, evitando las trampas de la deuda y la dependencia tecnológica que impone el capitalismo liberal. Entonces, el desarrollo local es un desafío que exige una fuerte identidad cultural para resistir la homogeneización que propone la globalización. Esto nos hace referencia a José Arocena
en su editorial de 1995. Hacia una Misiones autónoma. ¿Cómo fortalecemos la identidad de actor para resistir la dependencia? Podemos plantear también algunos errores, debilidades y recomendaciones estratégicas. Por ejemplo, desregulaciones asimétricas, pongámosle lo que son las eliminaciones facultades regulatorias en sectores como la yerba mate, que ignora la asimetría de poder entre los grandes molinos y los pequeños colonos. Esto debilita lo que es la sociedad local, en referencia al autor José Arocena. Lo que es la fiscalización centralista, Misiones con su geografía particular, 90% frontera con Brasil-Paraguay, sufre un costo adicional que no es compensado por el Estado Nacional con regímenes especiales de aduana o impuestos. Entonces, el enfoque de emprendedurismo aislado que promueve el monotributismo o el emprendedor solitario sin fomentar la estructura cooperativista también rompe el tejido de redes socioproductivas que es necesario para la resiliencia ante crisis macroeconómicas, haciendo referencia, digamos, a ciertas características territoriales en las que se viven las diferencias y las crisis económicas. Entonces, algunas recomendaciones para mejorar la política pública: es importante lo que es la concertación multiactoral real, creando mesas de gobernanza territorial donde las organizaciones, universidades, el Estado, cooperativas y otras decidan el precio y el destino de los excedentes, evitando la fuga de capitales hacia centros financieros externos. Por ejemplo, otra también estrategia puede ser zonas aduaneras especiales, como insistir en la implementación de zonas francas para Misiones, que permite que las pymes locales puedan competir en iguales condiciones con los mercados limítrofes. También otra puede ser lo que es la optimización de las economías regionales, con foco en Misiones, por ejemplo, bioinsumos y soberanía tecnológica, sustituir la dependencia de agroquímicos que son importados por el desarrollo local de bioinsumos. Esto también reduce costos en dólares y protege el patrimonio de la biodiversidad, el valor agregado en origen, que deja de exportar rollizo de madera o yerba mate en granel para fomentar crédito para la industrialización local, valor agregado, ya sea muebles, esencia, derivado farmacéutico de la selva, etc. También la Silicon Misiones, con un enfoque rural orientado al polo tecnológico, no solo a servicios globales, sino al desarrollo de tecnología, de AGTech, que solucione problemas específicos del colono misionero, que es la logística, la trazabilidad, la certificación orgánica.